Hola, ¿qué tal? Los saluda Jorge Jaramillo. En esta ocasión vamos a hablar de las ópticas para video. Este videotutorial se va a dividir en tres partes. En esta primera vamos a contemplar las bases que debemos de conocer para comprender la óptica, como el tamaño del sensor de nuestra cámara, tipos de lentes que hay, etc. En la segunda parte vamos a hablar de la apertura, del bokeh y de algunas cosas interesantes de los lentes. Y en la tercera parte vamos a poner una guía sobre qué cosas hay que considerar a la hora de adquirir un lente. En primer lugar, debemos saber que cada óptica o lente tiene su aplicación. Existe una gran variedad como lentes angulares, regulares, telefoto, zoom, macro, fisheye, etc. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una imagen angular que se conocería como una imagen captada con un lente 24 milímetros. Esta otra a 35 milímetros. Esta otra a 50 milímetros. Esta otra a 85 milímetros y por fin esta otra a 400 milímetros. En este ejemplo vimos que cada lente cumple con una función. Mientras en algunas ocasiones necesitaremos una toma a 24 milímetros, en muchas otras ocuparemos una a 50 milímetros, dependiendo cada situación en la que nos encontremos. Hay que saber si nuestra cámara en primer lugar es sensor full frame o sensor recortado, por así llamarlo. En esta imagen que vemos es un sensor del tamaño full frame DSLR, conocido también como 35 milímetros. Después vemos un sensor recortado conocido como APS-C y después otro sensor más pequeño, el micro 4 tercios. Cámaras como Canon 5D Mark II, Mark III, 6D, Nikon D800 y D600 manejan sensores full frame 35 milímetros. Cámaras como Canon 60D, 7D, T4i, T3i, Nikon D7000 manejan sensores APS-C. Cámaras como Panasonic Lumix GH2 y GH3 manejan sensores micro 4 tercios. Ya conociendo lo anterior, necesitamos saber que la mayoría de las ópticas DSLR son diseñadas para full frame, pero pueden utilizarse en sensores más pequeños como APS-C y micro 4 tercios. De igual manera, hay muchísimas ópticas diseñadas específicamente para otro tipo de sensor. Vamos a ver este ejemplo. Esta imagen sería un 24 milímetros en full frame. Si ese mismo lente lo colocamos en una cámara con un sensor APS-C como la 7D o la 60D, se vería de esta manera, que sería más o menos como se ve un 35 milímetros en full frame. Y si ese mismo lente lo colocamos en una cámara micro 4 tercios, se vería aproximadamente como un 50 milímetros en full frame. A esto se le llama factor de conversión. Digamos por ejemplo que tú tienes una cámara con sensor APS-C y quieres lograr el aspecto que da un lente 24 milímetros en full frame. ¿Qué lente vas a buscar? Es fácil. Si quieres buscar un lente que te dé un aspecto 24 milímetros, lo único que tienes que hacer es dividir 24 entre 1.6 y te va a dar el aspecto que estás buscando, ya que el factor de recorte es 1.6. Ahora, si tienes un lente y quieres saber cuál es el resultado que estás obteniendo o qué es lo que ves a través de ese lente, en una cámara APS-C lo multiplicas por 1.6. Para micro 4 tercios el factor de conversión es de 2. También hay que conocer que hay ópticas creadas para cámaras con sensor recortado, como APS-C y micro 4 tercios. Y por lo tanto, esos lentes no pueden ser adaptados para cámaras full frame. Pero es importante saber que aunque estas ópticas están destinadas a sensores recortados, la nomenclatura o numeración de los milímetros de lente seguirá siendo relacionada a full frame. Es decir, este lente 25 milímetros para monturas micro 4 tercios no me da un aspecto de 25 milímetros como si fuera full frame, sino en base al que el sensor de micro 4 tercios tiene un factor de conversión de 2, por lo tanto este lente me logrará un aspecto de 50 milímetros como si fuese full frame. Así lo mismo pasa con otro tipo de lentes. Entonces cuando elijas un lente, si tu cámara es full frame no necesitas hacer conversión. Si tu cámara es APS-C, la conversión es de 1.6 y si es micro 4 tercios es de 2. Los lentes que yo manejo en mis cámaras GH3 son 12 mm SLR Magic 1.6, que me da un aspecto de 24 mm en full frame. 17 mm Olympus 1.8, que me da un aspecto de 35 mm en full frame.
25 mm Leica 1.4 que me da un aspecto de 50 mm en full frame, 50 mm 1.4 Carl Zeiss que me da un aspecto de 100 mm en full frame, 85 mm Rokinon 1.4 que me da un aspecto de 170 mm en full frame y un 45-200 Panasonic que me da un aspecto de 90 a 400 mm en full frame. Espero que esto haya podido despejar el panorama para los que tenían dudas respecto a los tipos de milimetraje dentro de los lentes. En la siguiente semana vamos a hablar sobre la apertura y profundidad de campo. Y siguiendo con lo que hablamos la semana pasada, les voy a recomendar esta semana la película de Amélie. Además de ser una muy buena película, van a poder notar las diferentes ópticas que se utilizaron en esta increíble película, que en su mayoría están realizadas con lentes angulares. Puede servirles para que vean esta película y se den cuenta de los diferentes tipos de lentes que utilizaron. Muy interesante esta película, se la recomiendo. Les dejo mi Twitter y mi blog. De nuevo no olviden compartir el videotutorial en las diferentes redes sociales. Suscríbanse al canal para que les llegue un correo cuando se lancen nuevos videotutoriales y la próxima semana seguiremos con la parte 2. Se despide Jorge Jaramillo, adiós.